Nos venden el fin del mundo en cómodas cuotas diarias, abres las noticias y el titular te grita en la cara: el líder populista destroza la Alianza Atlántica, Medio Oriente saca los dientes y el oro negro se dispara. La gente entra en pánico, corre a llenar el tanque del coche, vacía los supermercados y se traga el cuento de que son eventos aislados, desgracias de un mundo caótico. Es una farsa absoluta. Todo esto es una obra de teatro barata para encubrir la mayor transferencia de riqueza y poder de nuestra generación. Nos están robando en la cara mientras miramos el misil que nunca cae. Una obra de teatro donde el boleto lo pagamos con nuestra propia inflación. Fíjate en el engaño estructural. Nos dicen que el mercado reacciona al miedo. Falso. El mercado diseña el miedo, lo empaqueta y lo vende. Solo por las declaraciones de esta semana, los futuros del crudo añadieron miles de millones a la capitalización de un puñado de corporaciones energéticas. No es casualidad. Cuando Washington ladra y Teherán responde, los únicos que ganan son los fondos de inversión que ya estaban posicionados en largo sobre el petróleo. La geopolítica es hoy un anexo de Wall Street. Hablemos de esa supuesta rabieta contra la Alianza Militar Europea. Nos quieren hacer creer que es la locura de un solo hombre, un berrinche electoralista para agitar a las masas. Pero ¿qué hay realmente detrás de amenazar con dejar a Europa a merced de sus propios demonios? ¿Es un simple chantaje de mafioso de barrio o estamos viendo un movimiento maestro para reestructurar el vasallaje europeo y exprimirles hasta la última gota de soberanía? Es el cobro de piso a escala planetaria, ni más ni menos. La Alianza Atlántica dejó de ser un escudo defensivo hace décadas. Hoy es un mercado cautivo para el complejo industrial militar. Al decir, no pagas, no te defiendo, la narrativa oculta no es el abandono, es la extorsión pura y dura. Obligan a las naciones europeas a desangrar sus presupuestos. Tienen que recortar gasto social, hundir pensiones y paralizar infraestructura civil para comprar misiles y casas de quinta generación fabricados al otro lado del océano. Es un saqueo disfrazado de seguridad nacional y Europa, aterrorizada, firma los cheques en blanco. Exacto, firman su propia sentencia de muerte económica y mientras nos distraen con el pánico europeo y los discursos grandilocuentes de defensa, encienden la mecha en el otro lado del tablero. Irán lanza sus amenazas de manual, otra vez la misma retórica incendiaria, otra vez el fantasma de la guerra total en el Golfo, pero nadie dispara el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque a nadie en la cúpula le conviene aniquilar al enemigo, les conviene mantenerlo vivo respirando en la nuca para justificar la militarización global. El enemigo perfecto es el que nunca destruyes. Irán controla, de facto, el estrecho de Hormuz. Por esa franja de agua transita una quinta parte del petróleo mundial. Teherán no necesita lanzar un misil nuclear, le basta con toser, con mover un par de lanchas rápidas para que los fletes marítimos se tripliquen y las aseguradoras colapsen el comercio global. Y aquí es donde las piezas encajan de forma macabra. La presión sobre Europa para rearmarse y el pánico prefabricado en el Golfo Pérsico son dos caras de la misma moneda. Crean un cuello de botella energético artificial. Un cuello de botella que ahoga directamente al ciudadano común. Porque cuando el titular dice el petróleo rebota con fuerza, el presentador de noticias de turno sonríe como si fuera una estadística abstracta del mercado financiero. Pero ese rebote es un impuesto brutal, regresivo y silencioso. Es el pan más caro en la mesa, es la electricidad impagable en invierno, es la clase media yendo directamente al matadero financiero. Nos están desangrando lentamente y encima nos piden que aplaudamos porque supuestamente estamos defendiendo la libertad. La libertad es el eslogan publicitario del imperio en decadencia. Lo que estamos presenciando en tiempo real es la reingeniería del orden mundial. Quienes controlan la emisión de moneda ya no pueden sostener su hegemonía imprimiendo billetes que el resto del mundo empieza a rechazar. Así que, ¿cuál es la jugada táctica? Destruir la competitividad de sus aliados y rivales por igual. Si el petróleo se dispara a $100, la industria alemana se asfixia. Si la energía es impagable, Europa entera se desindustrializa y el capital huye despavorido hacia refugios más seguros. Adivina hacia dónde. Hacia el dólar,
hacia los bonos del Tesoro. Es un movimiento parasitario brillante, hay que admitirlo. Queman la casa del vecino, bloquean las salidas de emergencia para que todos vengan a refugiarse a la tuya pagando un alquiler de lujo. Pero volvamos al papel de Medio Oriente en esta trampa mortal. Si Irán sabe perfectamente que es el peón útil para encarecer la energía y beneficiar a sus supuestos enemigos occidentales, ¿por qué sigue el juego? ¿O es que en el fondo bailan la misma danza macabra a puerta cerrada? No necesitan amarse ni firmar pactos secretos para tener intereses alineados. La geopolítica es fría. Para el régimen iraní, la tensión externa extrema justifica la represión interna absoluta. Un país bajo asedio constante no cuestiona a sus líderes, no exige derechos, se aglutina en torno a la bandera por puro instinto de supervivencia. Además, Irán sigue vendiendo su crudo con descuento a las potencias asiáticas, esquivando el teatro de las sanciones. Es un ecosistema de hipocresía pura. Occidente finge aislar a Irán. Irán finge estar a punto de destruir a Occidente. Y en el medio, el flujo de barriles de crudo sigue alimentando la maquinaria industrial de Asia, mientras nosotros pagamos el sobreprecio del miedo. Es una estafa piramidal geopolítica a la vista de todos. Y el ciudadano de a pie es el último eslabón de la cadena alimenticia, el que se traga toda la inflación, la deuda y la paranoia. Nos mantienen en un estado de psicosis permanente, saltando de un apocalipsis a otro. Hoy es la guerra inminente en el este, mañana es el colapso energético, pasado mañana es el fin de la Alianza Atlántica. Nos saturan de crisis para que no tengamos ni un maldito segundo de claridad mental para mirar hacia arriba y ver quién nos está robando la cartera. La saturación cognitiva es el arma de control social más efectiva del siglo XXI. Cuando estás aterrado, preocupado por si el próximo invierno tendrás calefacción o si tu país será arrastrado a un conflicto nuclear por una declaración irresponsable, no te organizas. No sales a la calle a exigir cuentas sobre por qué los bancos centrales acaban de imprimir billones de la nada para rescatar a los mismos que provocaron la crisis. El petróleo a precios exorbitantes no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando a la perfección para quienes controlan los grifos, las refinerías y los misiles. Entonces, la supuesta ruptura del orden global que nos venden los medios no es un accidente trágico. Es una demolición controlada, desmantelan las alianzas viejas porque ya no son rentables para sus bolsillos, usan la amenaza persa para mantener el precio de del petróleo, lo suficientemente alto para justificar la inflación estructural, pero no tanto como para paralizar su propia maquinaria bélica y financiera. Una demolición controlada, exactamente, y los escombros, como siempre en la historia humana, caerán sobre los de abajo. Fíjate en la sincronización perfecta. Justo cuando los indicadores macroeconómicos globales apuntaban a una recesión profunda, sistémica e inocultable, de repente la geopolítica estalla en 1000 pedazos. Milagrosamente, la culpa de tu pobreza, de tu pérdida de poder adquisitivo, ya no es del banquero central ni del fondo de inversión depredador. No, la culpa ahora es del líder extranjero de turno o del dictador a 10.000 kilómetros de distancia. Han logrado externalizar la culpa de un colapso inminente que ellos mismos diseñaron. Es el crimen perfecto. Han logrado que aplaudamos a nuestros propios verdugos mientras miramos aterrorizados hacia donde ellos nos señalan con el dedo. Pero esta burbuja de miedo y deuda no puede inflarse eternamente. Si sigues presionando a la base de la pirámide, si sigues encareciendo el costo básico de estar vivo, el tejido social se rompe irremediablemente y no habrá suficiente policía militarizada ni suficientes algoritmos de censura para contener el estallido cuando la masa crítica no tenga absolutamente nada más que perder. Ese es el verdadero riesgo sistémico que los tecnócratas no calculan en sus despachos de cristal. Creen que pueden jugar con el termostato del caos mundial sin quemarse las manos. Pero la historia, esa que se niegan a leer, nos enseña que cuando juegas a estrangular economías enteras para mantener una hegemonía moribunda, terminas engendrando monstruos incontrolables. El rebote del petróleo y la fractura de las alianzas militares son solo los primeros temblores de un terremoto tectónico que va a fracturar los cimientos de este orden fabricado.
Y cuando el polvo se asiente, el mapa del poder no se parecerá en nada a lo que nos enseñaron. Nos han vendido un teatro de sombras y nos han cobrado la entrada con nuestro futuro, con el sudor de nuestro trabajo diario. No hay salvadores en este juego perverso, ni las alianzas militares caducas, ni los líderes mesiánicos que prometen grandeza desde un podio, ni los mercados que supuestamente se regulan solos. Todo es un mecanismo implacable diseñado para extraer hasta la última gota de tu energía, de tu tiempo, de tu vida. La próxima vez que veas un titular anunciando el apocalipsis geopolítico, no mires el misil cruzando el cielo, no mires el gráfico del precio del barril. Mira quién está firmando el contrato de reconstrucción, quién está vendiendo las armas y quién está comprando la deuda soberana a precio de remate. El colapso inminente de las instituciones no es el fin del mundo, es simplemente el inicio de su nueva tiranía corporativa. Así que deja de tragar el veneno mediático que te sirven en bandeja de plata. Despierta, porque mientras tú sigues discutiendo en redes sociales sobre qué bando tiene la razón en esta guerra prefabricada, ellos ya han decidido cómo van a repartirse las cenizas de tu país. El reloj está en contra, la maquinaria no se detiene y la ignorancia hoy es una sentencia de muerte.